A todos. Tenemos hoy en esta sesión de edición del Premio Mineria a Arantxa Calderón, que viene del Instituto de Estudios Ibéricos y Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia y está haciendo ahora mismo una estancia en Madrid. Y nos va a hablar sobre, en torno a los episodios de Una guerra interminable de Almudena Grandes. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar. Planteé la propuesta más que nada porque me interesa mucho los comentarios críticos. Estoy terminando un libro que no terminaré, le estaba comentando a Violeta, hasta que no salga el último episodio, porque evidentemente escribir una monografía sobre una serie que no se ha terminado, pues es un poco, ¿no? Entonces tendré que esperar todavía un par de años para terminar el libro definitivamente, pero lo que es el grueso más o menos lo tengo, con la sorpresa que me pueda dar la última novela, que es la que todavía no conozco, ¿vale? La quinta va a salir en febrero y gracias a la generosidad de Almudena Grandes he tenido acceso al manuscrito y ya puedo trabajar con él, lo cual es una gran ventaja para adelantar el trabajo. Y quería preguntaros para empezar si alguien ha leído alguno de los episodios de Una guerra interminable. Casi con vergüenza, ¿no? Yo leo esas cosas. Vale, pues bueno, por lo menos una persona tendrá alguna referencia así de las novelas. He planteado el seminario en tres partes, una primera parte más teórica y una última parte también teórica, pero desde tocando temas muy diferentes. Y como digo, se trata también un poco de experimentar, de poner sobre la mesa una serie de propuestas que también me interesa mucho vuestra visión crítica para poder mejorarlo, ¿no? Los conceptos que voy a presentar. Voy a empezar hablando de un concepto que he creado yo misma a partir de la obra del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Él crea el concepto de hábitus y el hábitus en sus trabajos abarca diferentes ámbitos, incluso habla de un hábitus histórico, pero yo he creado mi propio concepto que he llamado hábitus histórico-identitario, que es un poco una propuesta un poco distinta, tiene muchos elementos en común con el hábitus de Bourdieu, pero también tiene elementos muy distintos. Para mí el hábitus histórico-identitario sería una ley tácita de percepción y actualización del pasado que constituye la base del consenso sobre el sentido común social actual, es decir, que los discursos sobre el pasado de alguna forma conformarían nuestra manera también de entender y funcionar en el presente. También es la base del sentido común del proceso histórico, es decir, a través de la socialización, desde la infancia, adquirimos una cierta narración sobre el pasado que se convierte en obvia, una narración naturalizada, obvia, y que interiorizamos hasta el punto de que incluso la incorporamos literalmente. Esta sería un poco también la idea novedosa de mi planteamiento, es decir, que la incorporamos en el cuerpo y también a través de las emociones. Uno de los ámbitos donde el hábitus histórico-identitario se transmite a los individuos es, como he dicho, la socialización, pero también los productos culturales tienen un importante papel en esta transmisión del hábitus, ¿no? Y las diferentes prácticas simbólicas con las que tenemos que ver en nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde prácticas narrativas, urbanísticas, familiares, étnicas, de género, etcétera, etcétera. El hábitus es un elemento que es a la vez individual y colectivo, y en ese sentido es bidireccional, es decir, va desde contribuye a construir la realidad que evoca y que a su vez se ve confirmada en el consenso dominante. Entonces es como un mecanismo, es como una cadena que se autorreproduce y que va del individuo a la sociedad y de la sociedad al individuo, ¿no? Y lo que es interesante es que condiciona en gran medida el funcionamiento del individuo en la sociedad, lo cual significa que alguien que no tenga bien incorporado el hábitus probablemente tenga problemas para funcionar a nivel social, si lo llevamos a un extremo, ¿no? Porque sería una especie como de metanarración
que tiene un carácter un poco mítico y que regula estas relaciones del individuo con la sociedad y consigo mismo incluso, ¿no? Es una narración mítica y en cierta manera indiscutible, que está muy vinculada con la continuidad de un colectivo, tal y como lo entendía Holbach en sus trabajos. En muchos casos el hábitus histórico-identitario, en la mayor parte de los casos, está vinculado a la comunidad, esa comunidad imaginada que es la nación y sus narraciones, ¿no? Y lo que caracteriza al hábitus, esto es una idea también de Bourdieu, es que invisibiliza las relaciones de poder y las naturaliza. Entonces, al socializarnos e incorporar el hábitus, incorporamos también esas relaciones de poder naturalizándolas, ¿no? Entonces es mucho más difícil cuestionarlas una vez que lo hemos incorporado. Lo bueno que tiene el hábitus histórico-identitario, porque Bourdieu es muy esencialista y muy determinista en sus conceptos, para él el individuo está tan condicionado socialmente que prácticamente no tenemos espacio para movernos, ¿no? Estamos tan condicionados por lo social que prácticamente no tenemos opciones de movernos. Sin embargo, desde mi punto de vista, el hábitus histórico-identitario es un producto histórico, es decir, que evoluciona con el tiempo y que va sufriendo cambios, pero los cambios que se producen no se producen de una manera espontánea o natural, sino que están relacionadas con el sistema de fuerzas sociales y el capital simbólico. O sea, solamente en la medida en la que evolucionan las relaciones de poder en la sociedad puede evolucionar también el propio hábitus histórico-identitario. Como he comentado, los productos culturales, la producción cultural, desde mi punto de vista, tiene un papel importante, destacado, en la reproducción y a la vez en el cuestionamiento del hábitus histórico-identitario. Entiendo productos culturales, o sea, hablo desde la perspectiva de los estudios culturales, es decir, que incluyo todo tipo de prácticas, tanto las institucionalizadas como las no institucionalizadas. Y en muchos casos el hábitus reproduce el status quo y lo refuerza, pero en otros casos lo que hace es cuestionarlo. Por eso, desde los estudios culturales consideramos que los productos de la cultura en muchos casos son lugares donde emergen las tensiones características de las fuerzas de lucha de poder, ¿no? Lo que es característico es que estas tensiones se articulan con frecuencia en los propios individuos, según mi concepción, en una incomodidad emocional y podemos afirmar que hasta corporal, cuando ven alterado su hábitus, es decir, cuando se enfrentan con alguna narración o con algún elemento que está poniendo en contradicción o cuestionando de alguna manera ese hábitus que han incorporado desde la infancia, puede generar, y esta es mi explicación también de por qué los temas de la memoria generan tantas emociones, ¿no? En los discursos y tantos debates, porque tienen que ver también con algo que hemos interiorizado desde la infancia y que está muy vinculado también al cuerpo y a las emociones, que es un ámbito en el que quizá, por lo menos en el caso de Bourdieu, también aparece en sus trabajos, pero de manera más tangencial. Los productos culturales muestran la lucha de distintos modelos por imponerse con este hábitus histórico-identitario, ¿no? Y ahora la pregunta que yo me haría sería cuál sería el papel de la literatura y de los escritores y de las escritoras en relación a este hábitus, porque yo me dedico a estudiar textos literarios. Y un poco siguiendo el trabajo que hizo Jan Assmann en el capítulo de Cultura del Recuerdo, él distingue entre dos tipos de memoria: la memoria cultural, que es aquella que está vinculada al día a día, la memoria comunicativa, que es la que está vinculada al día a día cotidiano y a la transmisión intergeneracional de vivencias, y él distingue esa memoria comunicativa de la memoria cultural, que estaría más relacionada con los días festivos, los rituales sociales, y que está reservada, esos ritos están reservados para una parte de la sociedad, que es una parte elitaria. Él trabaja en el periodo de la antigüedad, por lo tanto no podemos trasladar directamente sus ideas a lo contemporáneo, pero me parece que en gran medida todavía
han quedado estos restos, digamos, de estas tradiciones, en el sentido de que creo que todavía está hoy hay un grupo que se considera elitario dentro de la sociedad, y entre ellos están los creadores, que se les ve como aquellos que tienen un prestigio específico porque tienen una cierta distancia en su hacer, también en el mundo académico científico, que tienen una cierta distancia respecto a la realidad de cada día, ¿no? Y además cargados con la razón que desde la Ilustración se le da a la ciencia, ¿no? Al peso de la ciencia como peso de la verdad, pues todavía tienen un poco este peso en la sociedad contemporánea, y yo creo que todavía la literatura un poco tiene esta función social, aunque, como digo, puede tanto reproducir el hábitus como cuestionarlo, ¿no? Dependiendo. Y un ejemplo concreto para que entendáis lo que quiero decir, para mí sería lo que ocurrió con el fenómeno de Soldados de Salamina, ¿no? Que es como coincide con el inicio de la avalancha de productos culturales, sobre todo literarios y fílmicos, y con el inicio también del movimiento por la recuperación de la memoria histórica. Y la explicación para mí estaría en una idea de Eva Ilouz, que señala que la ficción en algunos casos intenta ofrecer una resolución simbólica a un problema social irresuelto. Es decir, cuando hay algo que socialmente no ha quedado resuelto y desde las instituciones no se resuelve, pues en algunos casos puede ser la ficción la que lo haga, ¿no? De manera simbólica. Y yo incluso he aventurado una hipótesis que a partir del año 2000 la aparición de tantas novelas sobre guerra civil, franquismo y luego transición también, yo creo que en gran medida estaba ya adelantando la crisis actual que tenemos identitaria y territorial en España. En algún congreso de historiadores me han hecho unas broncas terribles por decir algo así, pero yo creo que eso es una de las hipótesis también de mi trabajo. Yo creo que la literatura a veces puede registrar el cambio histórico, puede dar algunos síntomas de adelantar lo que va a venir, ¿no? a nivel histórico, a nivel social. No soy tan ingenua a estas alturas del siglo XXI como para considerar que la literatura es un ámbito especialmente, no sé, privilegiado o en absoluto. Es decir, es evidente que, por ejemplo, en el caso del hábitus histórico-identitario, hoy en día quizá tenga más influencia la cultura de masas que la cultura de élites, eso está claro, pero considero, dentro de los estudios culturales, que es la corriente en la que me encuadro aquí, considero que la cultura de masas y la cultura, la denominada tradicionalmente alta cultura, son vasos comunicantes hoy en día que están fluyendo sus contenidos de manera habitual, de manera continua, ¿no? Bueno, en síntesis, cerrando este apartado así como más teórico, el hábitus histórico-identitario se articula en una metanarración sobre el pasado, con una determinada selección de acontecimientos destacados frente a otros omitidos. Esto es una idea del giro lingüístico en historia representada por Hayden White, es decir, seleccionamos determinados elementos del pasado, otros lo dejamos fuera, y es una metanarración saturada de emociones como orgullo, vergüenza, miedo, amor, etc., que el sujeto incorpora literalmente y que lo alinean con un colectivo frente a otros, moldeando la superficie de los cuerpos individuales y su movilidad en el espacio social. Esto es una idea de Sara Ahmed, que dice que las emociones también nos están situando dentro del espacio social y nos posibilita también, las emociones nos posibilitan o nos obstaculizan el poder movernos en ese espacio social. Y evidentemente tiene que ver también con las relaciones de poder. El hábitus histórico-identitario, evidentemente yo lo concibo como algo que sería la metanarración dominante, pero evidentemente frente a esta narración dominante hay otras variantes individuales que entran en contradicción con ella, ¿no? Y considero que la novela puede ser un medio interesante para registrar distintas variantes de este hábitus, sobre todo el modelo de la novela realista decimonónica del siglo XIX, que es el que yo trabajo y en el que se inspira Almudena Grandes para sus episodios de una guerra interminable,
como sabéis, su referencia son los episodios nacionales de Galdós. Ahora lo que voy a hacer es un poco sintetizar cuál es la situación de la serie de grandes dentro del panorama de la novela española de la memoria, pero no voy a pasar muy por encima por cuestiones más, digamos, teóricas, porque creo que habéis escuchado ya bastantes ponencias sobre la novela de la memoria y tal. Entonces, más bien me voy a centrar en destacar aspectos que yo considero innovadores en la serie de grandes y por qué considero que son innovadores. Desde el punto de vista formal, la serie de episodios de Una guerra interminable no es muy innovadora porque, como he mencionado ahora mismo, se basa recupera un género literario que tiene una gran tradición y un largo recorrido, que es la novela realista, y no experimenta, como hacen otros autores y otras escritoras a partir del año 2000, no experimenta con la conjunción de distintos géneros como la docuficción, el ensayo junto con las memorias, la novela negra, que es esta idea de la investigación para recuperar aspectos oscuros del pasado, etcétera, etcétera. Pues no es el caso de Grandes, ¿no? A partir del año 2000, como señala Hansen, la novela entra en diálogo con el movimiento social de la recuperación de la memoria histórica y se plantea como una reflexión de cuál es nuestra relación con el pasado. Para Ulrich Winter, el tema de la memoria constituye no solo una política del pasado, sino asimismo una política del presente a partir de una epistemología del pasado. Como digo, son ideas que más o menos ya conocéis, entonces tampoco voy a incidir mucho en ellas. Para la misma investigadora, el acto de recordar conduce, cito, a la concienciación histórica y produce sujetos políticos y comunidades de memoria. Fin de cita. Creo que evidentemente estas ideas se pueden aplicar al caso de Almudena Grandes porque ella tiene una intención no solo pedagógica sino abiertamente política, también como figura pública, porque sabéis que suele tener mucha presencia en la esfera pública, se ha definido políticamente desde siempre y también podemos ver su posicionamiento en los artículos de prensa que escribe para El País, ¿no? Entonces, las novelas de Almudena Grandes a partir de El corazón helado, que es como cuando empieza ya a dedicarse al tema de la recuperación del pasado, tienen ese carácter afiliativo, que es un concepto de Sebastian Faber, que es esta idea de que los hijos o los nietos, más bien los nietos en este caso, se alinean simbólicamente con el bando perdedor, independientemente de si tienen vínculos biológicos o no con los perdedores de la guerra civil. En sus ficciones se alinean simbólicamente con ellos. La intención en algunos casos, y creo que es el de Grandes desde luego, es completar una historiografía que había sido insuficiente porque en gran medida estaba todavía basada en la herencia del franquismo, de los historiadores franquistas, y ella actualiza de alguna manera información sobre el pasado que era desconocida en gran medida para el gran público, y en concreto se centra en la comunidad de resistentes. Y este tema de la comunidad de resistentes antifranquistas le sirve también para llevar a cabo algunas reflexiones acerca de determinados procesos sociales y políticos. Su ficción actualiza problemas de enorme actualidad en nuestra agenda, como son el concepto y la aplicación real de los derechos humanos, el derecho a saber lo que ocurrió, el derecho a identificar a las víctimas y la reparación como garantía de no repetición de crímenes de lesa humanidad. En este sentido, las historias personales que ella narra en las novelas enmarcan procesos históricos que, pese a formar parte del pasado, simbólicamente no han dejado de ocurrir. Y como mencionaba, también su actividad periodística refuerza un poco este planteamiento que tiene, ¿no? Es una selección de artículos de opinión, se han recopilado en un libro que se ha publicado este año que se llama La herida perpetua.
ella recupera la actividad de la comunidad de resistentes antifranquistas, presentándolos como estos protagonistas de sus novelas, son presentados como modelos idealizados, porque precisamente por el fin pedagógico que quieren tener sus novelas, tienen que tener este carácter ejemplificante, ¿no? Tienen que ser como modelos, lo cual es un poco arriesgado porque en muchas ocasiones puede resultar un poco irritante lo bipolar de los personajes, ¿no? Es una de las cosas que la crítica literaria suele criticar, suele ver como un punto débil en la obra de Almudena Grandes, porque los republicanos o los antifascistas son representados como buenos buenísimos, y en cambio los franquistas, con alguna excepción, son representados como malos malísimos. Y esto, bueno, pues tiene un fin evidentemente pedagógico y político, pero puede resultar un tanto irritante en algunos momentos, ¿no? Pero bueno, ya me voy a centrar en lo que yo considero que es realmente la aportación novedosa de estas novelas, por lo que yo decidí también dedicarme a trabajarlas, y diría que es lo que hace que estas obras sean diferentes a otras novelas que se han escrito sobre el pasado violento de España. En primer lugar, se centran en la posguerra, no en la guerra civil. Sobre todo, el grueso de la acción novelesca ocurre en los años 40 y en los años 50, aunque abarcan hasta los años 70, hasta el periodo de la transición. Otro aspecto que me parece interesante es que recupera la actividad del Partido Comunista, que es un tema que hasta hace relativamente poco había sido tabú en la novelística de la memoria en España, como señaló en su novela El vano ayer de 2004 Isaac Rosa. Hasta un cierto momento en España hablar del Partido Comunista parecía, a nivel de los discursos literarios, parecía que no era posible, ¿no? Que resultaba incómodo referirse a la actividad del Partido Comunista. Y esto es uno de los aspectos que considero innovadores. Y luego, lo más interesante para mí es que el historiador Enzo Traverso señalaba en una de sus obras que focalizar en las víctimas ha tenido como efecto el que se borre de la memoria la constitución de determinados grupos sociales como sujetos políticos. Tenemos en mente víctimas del Holocausto, víctimas de la Guerra Civil Española del bando de los republicanos. Según este historiador, esto ha tenido una consecuencia, digamos un efecto secundario, que es precisamente el que se borra de la memoria la constitución de determinados grupos sociales en sujetos políticos. Y precisamente lo que hace Grandes en sus novelas es representar a las víctimas de la violencia del franquismo como protagonistas de su propio proceso emancipador, en el marco de una comunidad más emocional que política. ¿Qué quiero decir? En estas novelas prácticamente no hay discurso político por parte de la comunidad de resistentes, es decir, encontramos pocas referencias a discursos políticos directamente. Lo que hace que los protagonistas y las protagonistas de las novelas se involucren en la actividad antifranquista es más por razones emocionales que por razones políticas. Se establece un vínculo con otros y pasan a integrarse en una comunidad que es la comunidad de resistentes, pero como digo, encuadrándolo desde las emociones y no desde la política, aunque el resultado es la actividad y la lucha política. Podemos pensar en un código emocional que haya pervivido en España y gracias al hábitus histórico-identitario dominante durante décadas. Ay, que por cierto, se me ha olvidado mencionar, un gran error, que para mí un ejemplo del hábitus histórico-identitario sería la metanarración sobre la transición que se impuso, o sea, el paradigma sociocultural de la transición que se impuso en España y en Polonia, porque son los dos países con los que tengo que ver, a partir de los años 80, y que se naturaliza como un tipo de narración de manera de entender el presente a partir del pasado, ¿no? O sea, cómo se crea, sería un buen ejemplo. Te miro por razones obvias.
Y se me ha olvidado mencionarlo antes, ¿no? Que sería para mí un ejemplo del hábitus histórico-identitario. Entonces podemos pensar en un código emocional que haya pervivido en España en y gracias al hábitus histórico-identitario dominante durante décadas, y precisamente lo que hacen las novelas de Almudena Grandes, desde mi punto de vista, es en parte cuestionar este hábitus a través de la representación de la lucha política de los resistentes, que aunque carente de éxito, porque evidentemente sus protagonistas no consiguen su objetivo político, que es derrocar a Franco y reinstaurar la República, a nivel emocional, sin embargo, sí logran tener éxito porque su actividad de resistentes no es motivo de vergüenza o tabú, como ha sido durante mucho tiempo a nivel social, sino que está representado como un elemento de orgullo, un motivo de orgullo, que está vinculado, desde luego, en el caso de los episodios, a un concepto concreto de nación, que no voy a entrar en ello porque no tengo tiempo, articulada simbólicamente en los finales de las novelas en torno al modelo de la familia heterosexual reproductiva. Recordemos que las 4 novelas que se han publicado hasta ahora terminan con un final personal feliz de los protagonistas, que no consiguen su objetivo político, pero sí consiguen tener digamos, una vida satisfactoria, ¿no? Una vida personal satisfactoria articulada en la familia feliz, ¿no? La familia como marco de la felicidad, la familia heterosexual reproductiva, que es a la vez un modelo violento a su manera, como señala Sarah Agnew en sus trabajos, ¿vale? No voy a, si queréis después podemos detenernos un poco más sobre la idea, pero para mí es sintomático que todas las novelas terminen con este final, con el feliz final familiar, ¿no? Entonces, en estas novelas yo creo que Grandes lleva a cabo una inversión simbólica, no solo de la historia recreada, porque pone el foco en los que habían sido desenfocados tradicionalmente, sino también vinculadas a las narraciones sobre el pasado, que es uno de los aspectos que me interesa trabajar en mi libro, ¿no? Bueno, y me queda el último apartado, que es otra vez quizá un poco más teórico, pero me gustaría plantear algunas ideas sobre cuáles serían las relaciones entre historia y literatura, que es un debate que en la última década ha estado bastante vivo en la Academia Francesa, pero que en la Academia Española por el momento no ha generado tanta discusión. En los últimos años he colaborado con historiadoras e historiadores en España y he participado en distintos congresos, y es curioso cómo hasta el día de hoy se mantiene en gran medida la línea divisoria entre disciplinas, una línea divisoria que surge sobre todo en el siglo XIX, cuando se quiere establecer con esta idea del cientifismo, ¿no? Cuando se quiere establecer claramente qué es científico de lo que no lo es, ¿no? Entonces en ese momento se dividen las ciencias sociales de las humanidades, porque se considera que las ciencias sociales sí que tienen esa carga científica mucho más fuerte, mientras que las humanidades quedan un poco en el limbo de lo teórico, filosófico, pero no científico como tal, ¿no? Por supuesto, hay mucha discusión sobre esto, hasta qué punto las ciencias sociales también son científicas o no lo son. Pero a mí me interesa poner en contacto las dos disciplinas, historia y literatura, y un poco ponerme en la frontera para mirar los textos literarios, porque considero que ambas son saberes complementarios sobre el pasado. Es decir, dan información distinta y complementaria sobre el pasado. Cuando hablo de textos literarios, por supuesto, tendré en mente el género de la novela histórica realista, que es con la que trabajo, y argumentaré más tarde por qué en concreto esta, ¿no? Lo que me interesa es intercambiar útiles y perspectivas teóricas de cara a cuestionar hábitos adquiridos desde cada una de nuestras especialidades académicas, porque considero que en muchos casos resultan limitadoras y que podemos intentar dar el salto o al menos intentar pensar desde la frontera, ¿no? desde el punto de encuentro de las disciplinas. Para ello me ha inspirado mucho una obra de un historiador francés que se llama Ivan Jablonka, que se titula, traduzco del francés, La historia es una literatura contemporánea, manifiesto por las ciencias sociales.
donde la tesis principal es que escribir historia es, de hecho, escribir literatura, que es una hipótesis, una tesis que bastante polémica para algunos historiadores, porque ¿cómo se va a decir que la historia es literatura? Por favor, si ese límite estaba muy claro, ¿no? Desde el siglo XIX. Para Jablonka, la historia se caracteriza por un tipo de razonamiento específico, que es el razonamiento histórico, que para él significa intentar comprender el pasado, o sea, entender lo que los seres humanos hacen o hicieron, sus motivaciones a la hora de actuar. Mi idea es que si la historia es una posibilidad de experimentación literaria sobre el pasado, tal y como lo plantea Jablonka, quizás, invirtiendo los términos, sea posible concebir asimismo la novela histórica realista como una posibilidad de experimentación histórica. ¿Por qué no? En un artículo de 2010, otro historiador francés que se llama Emmanuel Bourgeois señala que para él la novela contemporánea de temática histórica llevaría a cabo un ejercicio de memorias posibles de la historia, un ejercicio alter historiográfico en cierto modo, en el que aparecen narraciones provisorias que se constituyen en, cito, instancias mediatrices entre interrogaciones y fuentes. Fin de cita, esta cita es de Ginsburg. ¿Qué significa esto en otras palabras? Que el texto literario puede ser un intersticio que genere nuevas preguntas respecto al pasado para la historiadora o el historiador. Y para Bourgeois, para este mismo historiador, también puede ser la literatura un lugar donde aparece una articulación nueva en los tiempos actuales que da forma a memorias posibles. Vale. Él señala que más que pretender de modo ingenuo rivalizar con el saber histórico, cito, la novela contemporánea elige sobre todo establecerse en los pliegues de este último, del saber histórico, en sus blancos, y así poner en marcha los medios propios de una escritura en palimpsesto del texto virtual o ideal de la experiencia histórica. Fin de cita. Desde este planteamiento, la concepción de la historia como recreación del pasado, es decir, una representación creada de una esencia no alcanzable, que es la idea que defiende en su libro más conocido David Lowenthal, que es El pasado es un país extraño, ¿no? Es un espacio que nunca podremos recuperar del todo. Bueno, pues esto es lo que he sintetizado mucho, ¿vale? Pero es lo que plantean, el tipo de problemas que plantean los historiadores, hombres todos en este caso de momento, en Francia, sobre el tema de las relaciones entre historia y literatura. Si para los formalistas rusos lo específico de la literatura sería el efecto de extrañamiento que puede generar en los lectores los recursos literarios, en el caso de la novela histórica realista, esta puede tener un efecto, en mi opinión, de extrañamiento histórico. No me interesa tanto su relación de mímesis con la realidad y el problema de los límites de dicha mímesis, como su interrelación con la estructura del hábitus histórico-identitario con el que nos hemos familiarizado. Es decir, en qué medida un texto literario puede desequilibrar o cuestionar y hacerme sentirme incómoda respecto al hábitus que he incorporado desde la infancia, ¿no? De modo que si la historia, cito a Jablonka de nuevo, es una forma de literatura que con la ayuda de un método activa la acción para producir conocimiento, fin de cita, la ficcionalización del pasado se puede convertir a su vez en distanciamiento productivo de dicho pasado para historiadores y público en general. Si realizamos una nueva inversión de la hipótesis de Jablonka, podríamos considerar la novela histórica realista una forma de hacer historia que con la ayuda de la ficción y sus recursos activa la reflexión crítica precisamente para producir un conocimiento sobre el pasado distinto y complementario al de la historia, es decir, permite el acceso a otro tipo de conocimiento histórico. Pero claro, la pregunta sería ¿cuál? ¿Qué tipo de conocimiento sobre el pasado puede privilegiar un texto literario que no es accesible desde la historia como disciplina? ¿No? Esta es la pregunta clave. Una de las posibles respuestas
desde mi punto de vista, es que la mirada oblicua de quien escribe ficciones permite percibir aspectos de la realidad que quedan ocultos a la mirada científica, entre comillas, del profesional de la historia, cuyas fuentes son los archivos. Almudena Grandes, en su ciclo de novelas, busca dar efectivamente respuesta a un tema histórico, el de la resistencia antifranquista, planteado como conflicto. El tema al que se dedica el historiador, de acuerdo con Jablonka, le cito de nuevo, es la pregunta que nos planteamos respecto al pasado, la cuestión paradójica, contradoxal, la expresión de lo que extraña, resiste o emociona. Es el enigma fecundo, la intuición, la obsesión del investigador. Fin de cita. La cuestión que nos plantea, esta cuestión contradoxal que nos plantea Almudena Grandes sería la siguiente, que lleva a una parte de la sociedad española en plena posguerra, es decir, en el momento de terror de Estado más fuerte, a decir no a la dictadura de Franco y a plantar cara. Con el amplio panorama histórico que presenta en su ciclo, Grandes subvierte la epopeya legitimizante de la transición, contribuyendo de manera simbólica a poner en entredicho el Estado-nación surgido en los años 70, no por casualidad las novelas terminan en esa década, por razón de sus continuidades con la dictadura previa. Es una idea que también ha defendido en varios artículos de La herida perpetua. Los episodios plantean una hipótesis, ya que recordemos que se trata de novelas de tesis, sobre el proceso histórico, desvelando la influencia en el mismo de un colectivo o actor social concreto, el papel de los resistentes en la evolución política y social de España. Grandes refleja la capacidad de elección y acción de sujetos en situación de extrema vulnerabilidad por ser objeto de la represión económica, política y social del franquismo, incluso exclusión funeraria, según Paco Fernández. Reconstruye sus actividades cotidianas e intenta entender sus motivaciones, recurriendo para ello a la ficción literaria. Para Jablonka, la historia es humana y, por tanto, humanista, porque precisamente lleva implícita una ética capabilista. Se trata en ella más bien de intentar comprender lo que hacen los seres humanos que lo que les sucede. Ello implica incluir el principio de capacidad de que las personas nacen iguales y libres, estando todas de razón, son capaces de ser algo y de hacer algo sin llegar a negar el determinismo que pesa sobre ellas. Todo lo que estoy diciendo es de Jablonka. Podemos afirmar que este es justamente el principio ético que impregna la filiación de la obra memorialista de Almudena Grandes. Tal y como son representados en sus ficciones, los y las resistentes reescriben el límite que se les impone desde una organización social ordenada por las jerarquías de un régimen político extremadamente violento y extremadamente patriarcal. En la ficción lo logran por medio de la potenciación de las relaciones afectivo-emocionales que conforman marcos comunitarios, posibilitadores del proceso emancipador del individuo, pero siempre a partir de gestos ínfimos, cotidianos, íntimos, que Grandes registra y para los que se inspira en parte en testimonios reales, afectos y actitudes que por su naturaleza volátil son difíciles o imposibles de registrar en el relato histórico al uso. Como destaca Teresa Langle de Paz, cito, es en la emocionalidad donde se originan y manifiestan numerosas formas de superación, contradicción o subversión de las tiranías de lo social. Fin de cita. Como señala François Collin en Historia y Memoria o la marca y la huella, en la lectura del saber histórico tradicional, cito, la ausencia de las mujeres en la historia significa más bien su evicción del poder que su falta de actividad. Fin de cita. Además, cito otra vez a Langle de Paz, una gran parte de las rebeliones y subversiones personales y colectivas de las mujeres permanecerán para siempre fuera de la historia. Fin de cita, por no haber entrado en la concepción lineal de la misma en los patriarcados. En episodios de una guerra interminable, las mujeres reescriben doblemente el límite que se les impone por su condición.
Es decir, dentro del colectivo de los resistentes, que es como el colectivo más amplio, me concentro en este caso en la actividad, tal y como está representada la actividad de las mujeres. Al reinscribir a las mujeres en la historia, Grandes reescribe la posguerra. La pregunta es ¿de qué manera? No tengo ahora tiempo suficiente para presentarlo con detalle, pero quiero al menos indicar que la serie de novelas tiene una importancia crucial para el desarrollo de los acontecimientos, tanto el vínculo femenino entre mujeres particulares como las comunidades femeninas de elección. Un ejemplo sería, por ejemplo, en la tercera novela, Las tres bodas de Manolita, la red femenina en torno a las cárceles y otros lugares de represión. Son las mujeres que van a visitar a sus familiares a las cárceles e intercambian las horas que pasan en la cola esperando para entrar, pues se conocen unas a otras, intercambian recetas, remedios, bromas, consejos, consuelos cuando alguno de los detenidos es fusilado, etc. Y otro aspecto que también se visibiliza en la obra de Almudena Grandes es la esfera de los cuidados y de las tareas domésticas, tradicionalmente femenina y tradicionalmente invisible, que es una esfera de la realidad que escapa habitualmente a la narración historiográfica, que tradicionalmente estaba centrada en la figura, en el constructo patriarcal del héroe. Debemos recordar que la actividad del héroe hubiera sido imposible sin todas las redes de apoyo que constituían precisamente las mujeres, para que ellos pudieran dedicarse a la lucha política, que ellas también lo hicieron por otro lado. Era necesario toda una red de mantenimiento de la vida, ¿no? De la vida cotidiana. Almudena Grandes se aleja de esta figura masculina heroica como origen y clave del cambio histórico al transformar la suma de gestos insignificantes en apariencia en la acción heroica de un colectivo. El actual lento y progresivo que influye en y cambia el transcurso de los acontecimientos y que por ende coincide más con la huella que con la marca en la historia en términos de Colán. Un aspecto volátil del pasado que pueden registrar los textos literarios miméticos inspirados en testimonios reales, que es el caso de Almudena Grandes. Por supuesto, los testimonios solo son una parte, ¿no? La ficción es ficción, pero una parte está inspirada en testimonios. Y quisiera comentar que estas conclusiones que os estoy presentando hoy también tienen que ver con otros trabajos que he realizado en el pasado, con la obra breve de la escritora judeo-polaca Ida Fink, en cuyos textos se recogen formas específicas de exclusión antisemita, en este caso en Polonia, de violencia de género y actos mínimos de resistencia y de agencia. Y estos textos están basados, como la propia autora también indicaba en las entrevistas, en testimonios de personas reales, tanto hombres como mujeres. Entonces, trabajando con los textos de Ida Fink, encontré también algunos elementos que habían pasado desapercibidos hasta ese momento y que después con los años se han ido como corroborando o comprobando a partir después de otras disciplinas, ¿no? Y tengo que decir que ya en aquel entonces, no solo yo, quiero decir también de todo el grupo de investigación en el que yo participaba entonces sobre literatura polaca y holocausto, nos encontrábamos con actitudes muy escépticas por parte de los historiadores que nos decían que cómo pretendemos hablar de paradigmas culturales a partir de textos literarios, ¿no? Y sin embargo, el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Porque cuando ya encontraron documentos en archivos donde sí se registraban determinados comportamientos sociales que ya estaban desde nuestro trabajo, ya se estaban mostrando en los textos literarios, pero ellos decían, eso no es científico, no podemos, a partir de un texto literario que es ficción, no podemos sacar conclusiones sobre paradigmas sociales, ¿no? Bueno, pues ya en perspectiva puedo decir que en ese caso sí que el tiempo nos ha dado la razón, y por lo tanto también pongo un poco en contacto dos casos de dos culturas y dos momentos muy distintos, pero que creo que también tienen elementos en común. Y para terminar, ya es lo último, parece que Iván Jablonka es como mi ídolo, ¿no? Porque no he parado de citarlo, pero en el libro trabajo con otros autores y otras autoras también.
Para concluir estas reflexiones quisiera volver por un momento al pensamiento de Iván Jablonka, para quien, sintetizo, la historia, además de razonamiento histórico, reúne las siguientes características. 1. Constituye un método para comprender o intentar comprender lo que los seres humanos hacen, no lo que les sucede de manera pasiva. 2. Representa un proceso más que un contenido. 3. Presenta una ética capabilista, es decir, lo que los seres humanos son capaces de hacer. 4. Se refiere a ellos situándolos en el tiempo. Y 5. Abarca la historia hasta hoy, o sea, plantea una relación bidireccional entre pasado y presente. En mi opinión, todos estos aspectos relevantes de la historia se encuentran presentes en episodios de una guerra interminable, por lo que podemos afirmar que los mismos conllevan un determinado proceso investigador, como lo incluye el texto historiográfico, salvando todas las distancias, que evidentemente son muchas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Arantxa. Es súper interesante, sobre todo, bueno, a mí, por lo que me toca, me parece muy interesante estudiar la literatura como intersticio entre la historia. Y también como una forma de un laboratorio de imaginación política también, ¿no? Es el lugar en que justo en un proyecto como el que dirige Paco y conforme a toda la gente que está aquí, creo que es muy interesante considerarla como un discurso más y entenderla también dentro de ese espacio como fronterizo entre disciplinas, ¿no? Creo que es súper interesante. Yo tengo un montón de preguntas, pero abrimos el debate si queréis. O si queréis empiezo yo. Rompe el hielo. Rompo el hielo y ya seguimos. Sí, bueno, en relación justamente con esta idea de literatura como intersticio, de la que has hablado, está también esta idea que creo que es de Dietrich, de la literatura como esa forma de producción social imaginaria, ¿no? Entender la literatura en un tiempo como un síntoma, pero también como un dispositivo productor de discursos que obviamente también influyen en ese hábito del que nos hablabas, ¿no? Has hablado de las novelas de Grandes como que para ti ellas como que generaban un distanciamiento productivo en este sentido, ¿no? Con respecto a la historia. Y bueno, más bien un extrañamiento, ¿no? Un extrañamiento, exacto. Has hablado de extrañamiento. Entonces, a mí me surge, yo he leído solamente, de hecho no la he terminado todavía, el último episodio que fue Premio Nacional de Narrativa el año pasado, Los pacientes del Dr. García. No conozco tan a fondo como tú la novela de Grandes, pero sí que es verdad que hay un lugar de los códigos que ella elige, más allá de esta estética realista que tiene que ver con Galdós, tiene que ver con la novela de tesis, con la novela social que viene después. Pero me parece que en las estrategias literarias que ella elige, en ese lugar de los afectos como muy protagónico, ¿no? Dentro de su narrativa, hay como una especie de creación de tramas reconfortantes, ¿no? Que para mí es un poco como difícil de entender como extrañamiento. Me parece que en ese colocarse en el lugar, o sea, me parece que estas novelas, hablo desde la única que he leído de esta serie, o sea, que puede ser que sea una impresión. Me parece que hay ese lugar de los afectos no funciona tanto como extrañarnos con respecto a esos relatos heredados, sino como que nos refuerza un poco ese lugar de decir, bueno, Ulrich Winter hablaba de la literatura como la jurisdicción complementaria, ¿no? Como lo que no ha hecho la justicia en este país, lo que no ha hecho la sociedad desde sus instituciones, lo hace la literatura de como una forma de reparación simbólica. Y como que en este sentido me parece que su narrativa se inserta. Yo la entendería más desde ese lugar. O sea, lo que pasa es que, aclárame lo de reconfortante, porque es lo que no termina de entender lo que quieres decir. O sea, reconfortante en el sentido de que has hablado de que una cosa que tú misma decías de los personajes que construyes, que los resistentes son claramente buenos y digamos que los perpetradores, ¿no? Que estoy pensando desde ahí, o como que o sea, como que son personajes planos en ese sentido o que no tienen como mucha... O sea, está encargado, tiene una carga moral muy bipolar, ¿no? Muy bipolar, exacto, se utiliza. En ese sentido, reconfortante porque no nos va a situar en lugares incómodos de decir, uy, este es un perpetrador, pero fíjate tú que a lo mejor era buena persona. O sea, como que en ese sentido reconfortante. No sé. Eso es una pregunta. Y luego me parece que es muy interesante, como lo comentábamos antes, cómo ella sitúa esas tramas ficcionales en un espacio transnacional y directamente lo pone a dialogar con el lenguaje
sí, con justicia transicional, derechos humanos, que es algo que es poco frecuente en literatura, o sea, ponerlo a dialogar de forma explícita, y creo que eso es un valor, sobre todo dado que ella ha elegido esos códigos de la literatura más comercial o más del bestseller para llegar a un público mayor, lo cual es bastante... Que también es como el fin pedagógico, es que cuantas más personas la leen, en teoría su mensaje llegará más, ¿no? Y bueno, también te quería preguntar sobre qué sabes sobre el proceso de investigación previo a la redacción de las novelas de Grande. No sé si has entrevistado, si sabes algo más de esto. Sí, estoy en contacto con ella y ella comenta que había leído tanto. O sea, a ver, primero, Almudena Grandes es historiadora de formación, eso para empezar, es decir, que tiene las herramientas también del historiador profesional. Y también me comentaba que ella ha podido escribir esta serie porque había leído tanto que ya tenía los conocimientos para ponerse a escribir, que si hubiera tenido que leer para escribir, que hubiera tenido que darse una paliza y que probablemente no hubiera tenido capacidad, ¿no? Porque claro, yo pregunto siempre cómo abarcas tanta información y la pones en contacto, o sea, cómo no se te escapa, ¿no? Porque es un volumen enorme, ¿no? El que maneja. Ella dice que por todas las lecturas que ha hecho a lo largo de años y años, ¿no? O sea, ya tenía el bagaje, digamos, de lecturas que ya la preparaban para poder escribir los episodios, ¿no? Y respecto a la memoria transnacional, me parece que es interesante precisamente porque ella pone en evidencia las continuidades de la violencia fascista en Europa, es decir, que primero se sale del marco de la España franquista y hay continuidad en la Segunda Guerra Mundial y se ve también ese contacto, ese vínculo entre las violencias fascistas y la continuidad de estas a su vez con lo que ocurre en el Cono Sur después, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que está muy bien y de verdad es como un puzzle donde cada pieza, cada uno de los capítulos va colocando una pieza en un lugar diferente, y también eso estaba hoy pensando sobre ello esta mañana. Es también característico que aparecen las víctimas del Holocausto, que en principio no es el tema, ¿no? Aparecen también las víctimas del Holocausto en 2 novelas. De momento vamos a ver qué pasa con la sexta. Es decir, que también las consecuencias de la violencia fascista, con todas las distancias también, ¿no? Pero se ve cómo pone en contacto discursos que en muchos casos se han separado desde las culturas nacionales, ¿no? Y eso me parece que es un aspecto también interesante de la serie. A mí, justamente de la novela del Premio Nacional, hay personajes que me parecen fascinantes, ¿no? Como el retrato de esas figuras de la sección femenina, ¿no? Esas mujeres fascistas que en un momento dado se les va la olla y empiezan a ir como a... O sea, por eso que tú hablas de personajes como de una bipolaridad, y creo que la hay, pero justamente en el que estaba leyendo encuentro personajes muy fronterizos también en ese sentido. O sea, también lo que es interesante es que hay figuras femeninas, es decir, la mujer como protagonista de la historia y agente de la historia también aparece para mal, porque en esa novela uno de los personajes más importantes es Clara Stauffer, que es la que se encarga de pasar la red de nazis, ¿no? Hacia Argentina para que puedan huir los criminales de guerra, para que puedan huir hacia Argentina, ¿no? Entonces es una figura clave en todo ese movimiento, y además cómo está ella en medio entre Alemania nazi y la España franquista, y tiene ahí esa pieza clave. A ver, o sea, claro, los personajes nunca son planos, pero es evidente que las novelas tienen una carga, desde lo emocional, tienen una carga moral muy fuerte, que en líneas generales, cuando he discutido sobre ello en distintos congresos, más o menos solemos coincidir. Que es, sí, o sea, pero evidentemente el fin es pedagógico, es decir, es como hacer esa inversión también simbólica desde las emociones, precisamente para revertir un discurso que había sido dominante, ¿no? Si el rojo era el otro, como explica Julián Casanova, ¿no? Era el rojo constitutivo, el rojo era el otro constitutivo de la nación durante cuando se asienta el régimen franquista, ¿no? Pues de alguna forma ella desde lo simbólico intenta invertir este discurso también desde lo emocional, ¿no? Porque ella juega mucho, pues eso, con las emociones más que con los discursos políticos como tales, y por ahí es también la manera en la que ella convence
a los lectores y a las lectoras, ¿no? de la idea que quiere transmitir a nivel político también, ¿no? Pues muchísimas gracias, la verdad es que no, me da mucha vergüenza decir que no me he leído las novelas todavía. A ver, que nadie tiene obligación de leerlas, no, o sea... que las tengo ahí, pero todo un montón de cosas. Además fue compañera, no la conocí, pero estábamos en el mismo año en la Autónoma y estamos, dos somos más o menos de la misma generación. Y de ahí hay muchísimas cosas muy interesantes que has dicho, ¿no? A mí también me parece que tienes como una especie de jerarquía implícita historia-literatura, ¿no? Como que la literatura puede estar en los pliegues de la historia, ¿no? Pues, no sé, yo creo que podríamos ir un poco más allá, ¿no? En el sentido de que, bueno... Es que tienes que argumentar muy bien para defender algo como que en un texto literario puedes encontrar algún tipo de verdad histórica, porque es que los historiadores se te echan encima, pero vamos, o sea, es que no os imagináis. Sí nos imaginamos, porque también todo el tema de la memoria es igualmente subjetiva. Vamos, todas las políticas de memoria, la memoria democrática que está generando la España contemporánea también para la historiografía, y tiene una relación muy compleja la historiografía con esta memoria. Y yo, bueno, te quería preguntar, bueno, es que primero cuando ha hecho la pregunta Violeta esta de los antecedentes o sea, del estudio que había hecho ella para llegar, me he acordado de una imagen, no tiene nada que ver con nada, ¿no? Pero me he acordado de una imagen que siempre llevo conmigo, ¿no? Es que cuando Barricada hizo el disco La Tierra está sorda, que son todos temas de memoria histórica, pero bueno, es Barricada, es Enrique el Drogas ahí, ¿no? Pues fuimos a un concierto ahí muy divertido en el Teatro de la Comedia. Y entonces salió con una maleta y empezó a tirar libros. Dijo, ay, cuánto me ha ayudado Javier Rodrigo a entender tal. Que tiraba libros, que Julián Casanova, plas. Entonces tiró un montón de libros y luego tocaron el concierto, que era un acústico rodeado de los libros, ¿no? Entonces a mí eso me llamó mucho la atención, en el sentido de cómo, qué bien visualizado está esto, ¿no? Pero vamos, a mí lo que te quería preguntar más bien era sobre el tema del hábitus, ¿no? Porque yo, y bueno, y Marina también por ahí, bueno, muchos somos aquí bordivanos. Y yo he utilizado el concepto de hábitus en mi anterior vida, cuando trabajaba espiritismo, pues hablaba de hábitus espiritista, del mismo modo que tú ahora hablas de hábitus histórico-identitario, ¿no? Entonces, una de las, claro, es un tema muy complejo y muy súper interesante, ¿no? Y que se puede modular mucho, ¿no? Entonces yo no acabo de entender exactamente cuál es o sea, es para que lo expliques más, ¿no? La conexión o el punto en el cual la literatura contribuye a construir este hábitus y cómo se refleja en prácticas corpóreas más allá de... O sea, claro, yo cuando trabajaba con espiritismo era evidente que estaban entrando en trance con unos personajes y esos personajes generaban un hábitus que era un lenguaje para hablar del pasado, pero que estaba muy claramente inscrito en el cuerpo y en las emociones, ¿no? Aquí cuando hablas de cuerpo y emociones yo no sé muy bien si te estás refiriendo al acto de la lectura o te estás refiriendo a la contribución a una especie... O sea, eso es lo que no acabo de entender, ¿no? O sea, para mí el hábitus sería esa metanarración que está a nivel social presente en todo tipo de prácticas culturales y que incorporamos también a nivel emocional, incluso podemos sentir incomodidad física, a eso me refería, como reacción cuando de alguna manera tenemos una experiencia del tipo que sea que está en contradicción o que pone en entredicho el hábitus que hemos incorporado, ¿no? Y que yo creo que en parte, ponía el ejemplo, por ejemplo, en Polonia, las narraciones identitarias dominantes, o sea, lo que yo llamo el hábitus histórico-identitario, giran en torno al modelo de lo heroico. Entonces, cualquier narración o producto cultural que cuestiona de manera violenta, entre comillas violenta, este hábitus, pues genera unas reacciones emocionales increíbles, o sea, unas discusiones donde, bueno, la gente grita, llora, les pasa de todo, ¿no? Y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué esto conmueve tanto? ¿Qué es lo que hay en juego para que las emociones? Porque esa era una pregunta que en aquel grupo de investigación nos hacíamos, ¿no? ¿Por qué reaccionan de una forma? Y yo creo que en España pasa en gran parte lo mismo, ¿no? Que hay reacciones a veces sorprendentes desde el punto de vista emocional, cómo las discusiones generan todas unas dinámicas emocionales enormes, ¿no? Y dices, bueno, pues es que, a ver, ¿qué pasa aquí, no? Si pasa algo es porque algo hay detrás, ¿no? Entonces mi hipótesis es que igual que todas las prácticas
culturales y simbólicas están creando un hábitus que es esa metanarración que es más bien dominante, también hay muchas prácticas culturales, como pueden ser los textos literarios, que de alguna forma lo cuestionen y que nos hagan sentir incómodos. No necesariamente a nivel corporal, porque ya sería como el caso extremo, ¿no? Pero a nivel emocional puede ocurrir, ¿no? Y tendría que pensar más en concreto en el caso español, porque no estoy pensando que si uno lee una novela de Almudena Grandes empieza, no sé, a picarle el cuerpo, ¿no? O sea, no quiero decir eso, pero de alguna forma puede sentir incomodidad de manera más consciente o más inconsciente, porque la idea del hábitus lo que tiene es que es inconsciente, que se asimila con la socialización y por tanto no es algo que hasta que uno no se hace, es como el género, ¿no? O sea, uno naturaliza determinados aspectos en su cuerpo, a nivel corporal incluso, y no es consciente de ellos hasta que no, de alguna forma, se pone una distancia y es capaz de verlo, qué es lo que está pasando, ¿no? Pero es un proceso bastante complejo y yo creo que en el caso de este hábitus, la literatura sería uno de los posibles productos que podrían despertar incomodidades de distintos tipos. Ahora, todo eso también es una hipótesis, una hipótesis que yo tengo y que estoy dándole vueltas todo el tiempo. Es que yo lo estaba pensando, por ejemplo, en comparación con lo que podríamos llamar a lo mejor el hábitus memorial, ¿no? O sea, porque sí que se está construyendo un hábitus memorial en España y que eso se expresa muy claramente de una manera corporal, pues el tipo de manifestaciones, el tipo de vestuario, el tipo de gestos. Yo tengo un texto escrito sobre la corrección política de las emociones, el entorno de exhumaciones. Claro, es un contexto completamente distinto a la exhumación de la literatura, ¿no? Pero era para pensarlo conjuntamente, ¿no? Porque yo puedo pensar que allí, por ejemplo, hay determinados componentes del movimiento social que se comportan de una manera en las exhumaciones y otros que se comportan de otra, ¿no? O sea, ahí realmente se está generando un hábitus y el hábitus incluso puede tener hasta una divergencia política, ¿no? ¿Qué tipo de emociones son políticamente correctas para nuestra exhumación? Claro, sí, yo creo que las exhumaciones serían un contexto perfecto donde el hábitus que ha sido dominante se cuestiona y surgen emociones que han estado debajo y que de alguna forma entran en contradicción con ese hábitus que ha dominado. O sea, es decir, si esas emociones estaban inhibidas, ¿no? A nivel individual, es porque había algo que las estaba reprimiendo desde arriba, no sé si desde arriba, pero o sea, según tal y como se entiende el hábitus como un elemento social, es un lugar donde puede salir, ¿no? Se puede romper con ese condicionamiento social que digo yo que en el caso de Bourdieu es como muy determinista, incluso da claustrofobia, porque parece que el ser humano está tan condicionado por lo social que no tiene ninguna puerta de salida, ¿no? Y yo creo que sí que hay mecanismos de ruptura y quizá, se me ocurre así en este momento, quizá las exhumaciones sean un lugar donde precisamente porque precisamente lo emocional es mucho más fuerte, ¿no? O sea, pues se permite la salida de repente de emociones que habían estado clausuradas. La historia es que, bueno, como yo soy antropólogo, pues las emociones están socialmente construidas y están también políticamente construidas, ¿no? Entonces, no es que yo no lo veo como que sean emociones que salen, ¿no? Sino que están dirigidas. De hecho, el hábitus es la gracia. Que la gracia del hábitus es que muestra que no hay unas emociones que están ahí y entonces están reprimidas, sino que se construyen socialmente. O sea, yo por seguir un poco con el tema que está diciendo Paco, pensaba un poco también en esta idea del miedo y del silencio, que también se ha puesto muy de moda para entender el hábitus de las vencidos durante determinados años, y de alguna manera hay una parte como psicologista o una parte más simple que también tiene toda una economía política de discurso y unos efectos que entiendo también en las disputas por los sentidos del pasado, pero que dice como que, bueno, de alguna manera la represión generó miedo y silencio que reprimió determinadas conductas, como esas conductas ya estuviesen allí y la dictadura reprimió. Y justamente los discursos que trabajan, pues, o la IR con el sistema de disposiciones, que ahora podemos ir a hablar de ello, que es una manera de reformular el hábitus de Bourdieu o el del hábitus de Bourdieu, justamente lo que plantean es, no hay un individuo que tenga por naturaleza unas determinadas emociones ante determinadas situaciones
y que eso se pueda reprimir o canalizar o modular o motivar, sino que justamente no hay unas antes a priori, sino que se van haciendo con la situación. Entonces, a mí lo que me resulta un poco como esencialista a veces, o sea, como que planteas un hábitus, para mí tú mucho más rígido que el que dices que tiene Bourdieu, en ese sentido que acabo de decir, y luego hay un punto en el que hablabas de que el hábitus histórico-identitario se articula, has dicho, se articula en una metanarración del pasado, pero luego parece que lo identificas. O sea, ahora te ha preguntado Paco y has dicho, no, es una metanarración. Y yo pienso, pero estás hablando de muchas cosas que tienen que ver con procesos de hegemonía y con disputas del pasado. ¿Hasta qué punto tiene mucho sentido que tú quieras trabajar toda una dimensión prereflexiva, cotidiana, corporal, en los sentidos del pasado y no quieras plantear solo una dimensión discursiva? Porque a veces todo lo gramsciano, todo lo tal, y todo el giro discursivo, pues tiene todo que ver también con todo pues la clon, no sé qué, toda esta cosa muy de discurso. Entonces, entiendo lo que tú quieres hacer, pero justamente creo que el hábitus no te ayuda y además creo que te hace otra vez este corte, pues como lo de historia y literatura, que también creo que a veces vuelves como a reproducir como cierta... Entonces, no sé, o sea, como que yo pensaba que de alguna manera... bueno, se podía volver a pensar estas cosas de las metanarraciones desde los sentidos del pasado y desde las disputas y desde una parte más de las hegemonías, pero que luego podías trabajar el tema del cuerpo. Lo que pasa es que, no sé, sí, me pasa un poco... Sí, o sea, también, por ejemplo, el tema de la incorporación, que dices que Bourdieu no trabaja, Bourdieu lo trabaja. O sea, es todo el capítulo 4, por ejemplo, que lo recuerdo, y yo creo que el hábitus, justamente la gracia que tiene es que justamente es un sistema de disposiciones que además es contradictorio y que además es eso, reflexivo, inconsciente, y que además se actúa, se hace en la situación social y dependiendo de los resortes de la acción. Es verdad que en un punto Bourdieu le da mucha potencialidad al pasado como una cosa que va a generar un poco la aplicación en el presente. Y por ejemplo, Lair, que es un sociólogo que te recomiendo leer, retoma el hábitus de Bourdieu y dice, bueno, vamos a darle más importancia a los resortes de la acción en el presente y vamos a ver cómo este hábitus es menos rígido. Y de hecho tiene un libro muy bueno que se llama El hombre plural, que es un poco también lo que te quería decir, que analiza cómo en las sociedades globales justamente ya las socializaciones no son rígidas ni son monolíticas, sino que justamente los sujetos aprenden desde situaciones que pueden ser contradictorias socialmente, en plan, pues tienes padres divorciados que pueden tener diferentes clases sociales y tú puedes aprender que en determinado lugar, que tiene más que ver con lo que decía Paco, puedes hacer determinadas cosas, tienes un hábitus de clase alta y en otro lugar, ¿no? Y de alguna manera lo que analiza es que los sujetos de por sí somos plurales, somos contradictorios y dependiendo de la situación en la que estemos, de manera inconsciente y un poco así de la lógica práctica, vemos que esto va a funcionar y entonces utilizamos una parte de nosotros, ¿no? Como decirlo de alguna manera. Claro, eso por ejemplo creo que con el tema de la memoria transnacional, los derechos humanos, cierta hipocresía de culturas católicas, se ve muy claramente. Entonces creo que España en ese sentido es más ese tipo de hábitus plurales en donde pues, claro, ¿no? Las víctimas del franquismo, el holocausto, tal, y luego en España no, bueno, pero aquí reconciliación. Creo que nos hemos movido mucho más en eso que en una cosa rígida en donde de repente hay otro relato que no es hegemónico y entonces nos incomoda, que me parece que es más... no sé, estoy pensando en voz alta. O sea, entiendo lo que quieres hacer, pero no sé hasta qué punto el hábitus no te... No, quizá me condiciona demasiado como un concepto demasiado rígido, ¿no? Como esta idea de que viene de arriba socialmente. Es que no viene de arriba, esa es tu lectura. No da, o sea, no de arriba, es multidimensional porque está en lo social, digo de arriba en el sentido de que tiene ese peso para Bourdieu que condiciona. Es verdad que su obra está desarrollada sobre todo en torno a la década de los 70 y evidentemente la sociedad ha evolucionado mucho desde entonces y también la información circula ahora de una manera que no circulaba en aquel entonces y es verdad que hay mucha mayor movilidad, entonces quizá en algunas cosas sí que se ha quedado un poco obsoleto. Pienso sobre todo en lo que dices del hábitus de clase, por ejemplo, ¿no? Como él analiza, por ejemplo, el tema de
de las costumbres de las diferentes clases sociales, etc. Eso estaría bastante ya pasé, ¿no? Recuérdame el título del libro que El hombre mencionabas. plural de Lahir, Bernard Lahir, y está muy bien porque retoma un poco de las críticas que tú le haces a Bourdieu y creo que te podría servir también para afinar. Lo que pasa es que creo que algunas de la lectura que haces de Bourdieu yo no la veo, pero eso tiene que ver con cómo cada uno lee un autor, o sea, no quiero que nos centremos solo en eso. O sea, yo me inspiro en él, pero no me baso en él, es decir, a partir de determinadas ideas de Bourdieu intento crear un concepto propio, es decir, que no estoy reproduciendo el pensamiento de Bourdieu, sino que lo tomo como punto de partida para crear un concepto propio que es arriesgado, evidentemente, porque, o sea, yo no soy socióloga, yo vengo de los estudios literarios, entonces intento imaginar algún tipo de mecanismo social que me dé juego para a lo que yo me dedico, ¿no? Pero intento ir a un nivel un poco más meta también en ese sentido, que es lo que intento hacer también con las disciplinas de historia y literatura, ¿no? Porque se marca mucho la línea divisoria y yo digo, ¿y qué pasa si miramos, si nos ponemos ahí entre medias, ¿no? Y miramos de un lado y de otro lado. Entonces, por eso trabajo con textos de historiadores y yo no soy historiadora, trabajo con textos de historiadores para intentar darles un giro más de tuerca a lo que ellos dicen. Ellos miran la literatura y dicen, yo veo historia en la literatura, y yo digo, vale, y en el caso de la literatura con la que yo trabajo, ¿qué historia se puede ver, ¿no? Eso es un poco también el juego intelectual, pero me decías que ahí también veías algunos puntos que no te convencían del todo, ¿verdad? No, o sea, un poco lo que decía Paco también, como que creo que es que también en antropología, como trabajamos con discursos en un sentido más general, entendemos que la historiografía es una parte de un discurso científico construido con su praxis y que tiene su efecto de verdad y y entonces pues en ese sentido nos movemos, o sea, y quizá como no venimos de estudios culturales ni tenemos que pelearnos tanto, aunque nos tenemos que pelear desde la memoria, o sea, lo que tú decías de la literatura y la historia, nos ha pasado lo mismo con los de memoria y literatura, o sea, y memoria e historia. Historiografía dura y memoria como relato oral, bueno, pero eso no es historia, testimonio, pero bueno, ¿dónde está tu archivo? No, estas cosas. Y bueno, que creo que hay un punto en el que es una dicotomía que está un poco más ya superada y que creo que la manera en la que tú la trabajas sigue estando de una manera como muy dicotómica. Y como creo que no es tu intención, o sea, yo veo muy claramente lo que quieres hacer y de hecho me parece que tiene mucho sentido, pero me fallan a veces como determinados usos que haces quizá de conceptos o de tal, ¿no? Pero eso... O sea, que ¿crees que es una dicotomía demasiado fuerte entre literatura e historia la que hago, ¿no? Sí. Vanessa, ¿Y cómo? Sí, pero... No. Bueno, a mí me gustó esto de la carga moral que tienen los libros o la intención pedagógica que tiene la autora, por lo tanto la intencionalidad política. Realmente eso me pareció interesante. Lo que te quería preguntar sobre eso específicamente era si, más allá de estos personajes que no son planos, pero sí son muy buenos o muy malos, entonces, bueno, las zonas grises están borradas por esta misma intencionalidad pedagógica, si ella logra romper la estructura de dos bandos, porque también esto de que aparecen el bueno y el malo, y acá esta cosa de poder romper esta idea de que existen dos bandos, que bueno, después nosotros los padecemos en las políticas de memoria. Eso por un lado. Y después sí coincido con Marina en la lectura de Bourdieu, que si bien es como vos decís, no es tu intención, vos tomás el concepto de hábitos. El problema es que como lo nombras varias veces hace un poco de ruido, porque justamente Bourdieu lo que hace supera la dicotomía objetivista y subjetivista, digamos, no es un marxista que las condiciones materiales determinan el ser del sujeto, y tampoco es Weber, que es subjetivista. Justamente en lo que es la sociología es como que el paradigma de Bourdieu es constructivismo estructuralista, y ahí el concepto de hábitos y de campo, digamos,
hábitus no es una meta, no es algo que está por fuera. No, entonces ahí es el problema, cuando la meta, porque parecería que hábitus es la meta narración, pero en Bourdieu está más asociado con la doxa eso. Entonces ese sentido común, esa doxa, ese pensamiento que está por fuera, bueno, ahí sí podría ser más cercano al... No sé si sería la doxa histórica identitaria, no sé cómo sería un concepto, pero el problema de hábito es que justamente no está afuera y no es estructuralista, digamos, no es un autor al que se le pueda adjudicar al menos tan fácil la cosa de que sea estructuralista o que condicione la vida del sujeto, que el sujeto esté tan condicionado, todo lo contrario en el campo. Los campos son distintos, los sujetos, no hablaríamos de sujeto, hablaríamos de agente, según los capitales que tiene se sitúa distinto en el campo, entonces las posibilidades son mucho más amplias que un autor que sea objetivista. Entonces por ahí decir estructuralista Bourdieu, pero bueno, eso, no sé, es como que a lo mejor la metanarración yo la diría doxa en términos de Bourdieu. Y después me preguntaba por esa incomodidad. Hay autores que también trabajan con Bourdieu y trabajan en género y hablan de disconfort de género, y es justamente para hacer cuando eso que fuimos adoptando se contradice con nuevas incorporaciones. Hay otros conceptos como disonancia cognitiva desde lo psicológico, como que esa incomodidad se dijo de varias maneras de distintos campos. Pero bueno, eso. La pregunta sería por si en la obra de la autora los bandos se disuelven, si está claramente cómo aparecen los bandos, las víctimas. Sí, o sea, se reproduce la idea de las dos Españas. Esta es una de las críticas que se le suelen hacer desde los críticos, ¿no? Que reproduce esta idea de las dos Españas. Hay un modelo narrativo que se denomina antagónico, que lo presenta aplicado a la literatura española, Hansen en concreto, que habla precisamente de este tipo de novelas que reproducen ese binarismo de las dos Españas, ¿no? Y ella entraría, y en eso yo estoy de acuerdo, que ella entraría en ese tipo de representación del pasado violento de España con dos bandos enfrentados donde no hay mucho espacio para concebirlo de otra manera, ¿no? Estáis pensando lo que estáis comentando las dos sobre quizá el término metanarración es lo que me pierde, ¿no? O sea, porque claro, yo como vengo del discurso, de los discursos desde los estudios literarios, claro, cuando pienso en el pasado también pienso en una narración sobre el pasado, sobre todo, ¿no? En cómo se articula. Entonces quizá estoy utilizando ese término para un concepto que, como digo, no es mi campo, no soy socióloga, y estoy tirando de él porque vengo del mundo de los discursos, y entonces considero que de alguna forma el pasado es solo un discurso, y que por eso recurre a este término de metanarración como todas esas prácticas culturales, que es lo que está en la sociedad, de lo que me habláis las dos, ¿no? Son estas prácticas repetitivas en la sociedad que incluso son urbanísticas o simbólicas de todo tipo, ¿no? Y que se están repitiendo continuamente, y que es lo que está creando ese hábitus, ¿no? Y quizás estoy utilizando un término que no es adecuado, que es metanarración, porque concibo que la historia siempre se articula en un discurso concreto, ¿no? Quizá tengo que repensar ese término a la hora de aplicarlo, como decís, a un elemento que es social, de hecho, ¿no? Y lo de que está por encima, sí, y que es determinista, sí, lo tengo que repensar eso, porque efectivamente lo concibo, lo imagino de un poco de esa forma, y si estoy recurriendo a las ideas de Bourdieu, quizá tengo que darle ahí una vuelta, ¿no? A ver cómo articularlo de una manera más fina, ¿no? Muchas gracias. Yo estoy pensando, o sea, en función de la conversación,
que, claro, si lo que estás analizando es un texto, pero a la vez estás diciendo que ese texto produce extrañamiento, produce ciertas rupturas con emociones incorporadas, ¿no? O sea, como que no me llega a encajar muy bien el cómo lo sabes, o sea, cómo sabes que quien lo lee está recibiendo esa incomodidad. ¿Por qué alguien que recibe esa incomodidad sigue leyendo? Porque es tan fácil como cerrar el libro. Se está dando que haya gente que se sienta incómoda, le desplace como de su lugar de confort emocional, continúe leyendo y le produzca una transformación en su visión política y su visión de la historia. O sea, como que no sé muy bien cómo encajar el punto de partida analítico de que es un texto, las novelas, con toda esa, digamos, teorización sobre la incomodidad, el extrañamiento, la transformación a la que lleva esa lectura. Y que también es algo como que yo políticamente me pregunto muchas veces, a mí me encanta Ken Loach, pero luego digo, ¿quiénes estamos en la sala? ¿No? Y ahí es más difícil salirte del cine, pero encima en una novela, que es igual, a la tercera página, si te incomoda, dices, ¿para qué voy a seguir sufriendo? ¿No? Si, yo qué sé, si es un fascista que ve que todos los personajes son malos y no le apetece ver a su abuelo reflejado ahí, ¿no? Igual ni siquiera tiene que ser fascista, que ve a su familia reflejada y no le apetece seguir leyendo. La preguntabas, ¿vale? Porque la idea sería que al entrar en contacto con determinadas prácticas culturales o productos culturales, como los denomino yo, se nos desestabiliza lo que hemos incorporado a través de la socialización y se despierta esa incomodidad, que puede ser corporal. Bueno, corporal sería el caso extremo, ¿vale? Porque lo quería yo imaginar que es posible también, y lo veo, que en algunos casos de determinadas discusiones surgen unas emociones que para mí son sintomáticas, y de aquí vino también la idea de este concepto y de vincularlo a las emociones que sí que aparecen en las obras de Bourdieu, sobre todo lo que yo conozco, la admiración masculina. Pues él habla como, por ejemplo, las mujeres tienen rubor cuando hablan en público porque han incorporado, ¿no?, en cuanto al género, este tipo de... y entonces sería más bien como los lugares donde se desestabiliza la norma social, ¿no? Esa norma social que hemos incorporado y que puede provocar un cambio o no provocarlo. Es decir, alguien puede en esa situación sentirse incómodo o emocionarse cabreándose, que es también una de las maneras más frecuentes de reaccionar cuando algo, digamos, no nos cuadra. Y ese cabreo puede llevar a un cambio, a hacerse determinadas preguntas y cambiar algo, o sea, sentir algún proceso de evolución, o cabrearse y quedarse en el cabreo y decir, no, es que esto a mí me incomoda porque no dice lo que debe decir, que es la reacción más frecuente. Vuelvo otra vez un poco al ejemplo de cómo se reacciona en la esfera pública polaca ante cualquier producto cultural que cuestiona el papel heroico de los polacos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, siempre hay como una avalancha de reacciones, tanto físicas en la sala cuando hay una película o como a nivel, pues, en la prensa y tal, ¿no? Y de ahí viene un poco también la idea, ¿no?, de qué es lo que genera esas emociones, por qué esas emociones. Y me he perdido. Claro, pero ¿cómo das cuenta de eso, ¿no? Es que es verdad que en el discurso literario es muy difícil de medir, o sea, uno no tiene ahí como un chip en plan de igual. Estudiar estudios de recepción para... Claro, ahí yo creo que hay que irse a las dinámicas del mercado editorial, a cuántos libros han vendido, a contrastar a lo mejor... Lo que pasa es que eso sale fuera de las competencias... Claro, o sea, es verdad que los estudios literarios... parece que a veces hay que elegir, ¿no? Porque esto sería más como una sociología, o sea, se llama una sociología de mercado. Sí, casi, algo así. Pero es verdad que es interesante pensar, en este caso, Almudena Grandes, en contraposición con otros escritores o con Almudena Grandes. Cuando yo hablaba de tramas reconfortantes me refería a que yo no creo que Almudena Grandes sea una figura incómoda dentro del canon literario, sino al contrario. Por ejemplo,
sí que hay podemos pensar en otros tipos de novela, que, o sea, ya ni siquiera podemos pensar en editoriales porque hoy en día todo pertenece a dos, básicamente. Es un lobby a dos. Y anagrama. Pero, o sea, ni siquiera son editoriales, pero sí que son circuitos literarios. O sea, ¿qué es lo que el canon reconoce como discurso incómodo y qué es lo que no? Por ejemplo, a mí me parece un fenómeno súper interesante pensar a Almudena Grandes como Premio Nacional de Narrativa de 2018 y la reacción social, la acidez absoluta, como no, merecidísimo. ¿Qué ha pasado con el Premio Nacional este año? Que ha sido para Cristina Morales, una novela más funky. Y ha tenido reacciones... Y ha tenido reacciones salvajes. Claro, pero ahí está la clave, porque que es lo que lleva a despertar incomodidad, ¿no? Que es lo que lleva a que en ese Cataluña, caso... en este caso, ¿no? Cataluña. Lo que se quema en Cataluña. Claro, entonces es difícil de medir, es verdad, pero es verdad que los estudios literarios se mueven más por yo creo que es discurso e ideología, o sea, es una práctica que está como poco anclada, es algo muy difícil de medir, podemos aventurarnos a especular sí, por supuesto, sobre construcciones de tramas, sobre estrategias literarias, o sea... Pero lo que está claro es que en un texto literario, y es lo que yo intento hacer con las novelas de Grandes, está construido en base a generar una serie de emociones en los lectores que alinean al lector o a la lectora con los personajes. Evidentemente hay una identificación con los protagonistas que no te queda más remedio, quieras o no quieras, que ponerte de su lado. Otra cosa es que eso te despierte incomodidad o no, que es la pregunta que yo me hago, ¿vale? Y evidentemente yo no puedo, ni siquiera puedo tener la ambición de intentar medir en qué medida un texto literario lo hace o no lo hace, porque eso queda fuera de mis competencias. Pero intento crear algún tipo de herramienta teórica para reflexionar también desde otro lugar, ¿no? O sea, igual que intento reflexionar desde la frontera entre dos disciplinas que se han separado tradicionalmente, porque es un lugar incómodo precisamente para que sea también creativo, ¿vale? O sea, esa es la idea, y de ahí también yo os decía al principio, esto es un experimento, o sea, estoy dándole vueltas e imaginando, pensando un modelo que yo todavía no tengo aterrizado del todo, por eso... Pero tengo referencias en dos mundos culturales muy diferentes, pero que observo también mecanismos sociales bastante parecidos, y eso me interesa, ¿no? Porque digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que mueve, ¿no?, a que determinados productos culturales provoquen más reacciones emocionales tan grandes, ¿no? O sea, en el caso de Polonia, por ejemplo, ha habido algunas películas que realmente, bueno, y novelas también, obras de teatro, que ha sido la polémica total. Entonces, no sé si entendía yo muy bien la pregunta, pero la incomodidad yo creo que tiene que ver con que de alguna forma esos productos culturales están cuestionando esa norma de la doxa que hemos incorporado, y si eso después ya a nivel individual o a nivel social nos lleva a algún tipo de reacción o no, pues ya es otra pregunta a la que yo desde luego de momento no puedo responder. Claro, pero entonces, o sea, cuando articulas, o sea, por ejemplo, cuando dices los personajes tal llevan a identificarte, quieras o no quieras, a mí eso es lo que, si no quieres sigues leyendo, o sea, como el hacer ese tipo de comentarios me resulta difícil de como concluir desde el análisis del texto en sí mismo. O sea, sí que se puede analizar en el texto literario cómo se articula, por ejemplo, el amor romántico y qué función tiene y qué vínculo tiene con la política en la trama narrativa, en la trama novelesca. Es una de las cosas que analizo, ¿no? Cómo el amor romántico está respondiendo a una imagen concreta, por supuesto, del amor romántico, que es heterosexual, por supuesto, es feliz, la sexualidad siempre es plena, de echar cohetes, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay toda una articulación emocional porque el amor romántico es uno de los lugares de la felicidad y se vincula a lo político, y eso se repite a lo largo de distintas novelas. O sea, eso sí se puede argumentar. Lo que pasa es que yo aquí no tengo espacio para presentar, pero estudio, por ejemplo, cómo se articula el amor romántico o estos finales felices que os comentaba, ¿no? ¿Por qué la familia más tradicional del mundo es el espacio de la felicidad, ¿no?, existencial en un sentido más amplio, ¿no? Es muy interesante, ahora digo una cosa con respecto a esto porque me interesa, pero es muy interesante una cosa que has comentado sobre
los finales que dice, el happy end, ¿no? Por Sí. excelencia. O sea, cómo hay una trama colectiva que no acaba bien, pero hay una especie de redención a través de... Pero no solo eso, es que era lo que comentaba, que son personajes que no consiguen lo que quieren, pero lo que se está contando es su proceso emancipador. O sea, ellos no... individual. Claro, los protagonistas, ¿sí? O sea, ellos cambian, sufren una metamorfosis que implica que entran a la lucha política, pero de hecho lo que les ocurre es que pegan un cambio existencial que a partir de ahí ya dejarán de ser quienes eran y terminarán teniendo no solo implicación política, sino también un final feliz, que bueno, esto ya es un poco otro tema, pero quiero decir, cuando me refiero a eso es que como que toman las riendas de su vida en un determinado momento, dejan de ser, y en ese sentido se enmarcan lo político, porque esa vulnerabilidad del contexto en el que se encuentran no les condiciona, y esto es lo que también se idealiza en estas novelas, ¿no? Que en el contexto histórico de la violencia de la posguerra, ellos, sin embargo, encuentran la vía de salir de un espacio social en el que en teoría uno no tiene movimiento, ¿no? Porque la violencia está omnipresente, y sin embargo ella narra, eso es como lo innovador, estas víctimas no son solo víctimas, sino que se convierten en sujetos políticos y sujetos protagonistas de sus propias vidas, de alguna manera, ¿no? Yo creo que aquí una clave en relación con la conversación sobre los efectos, o sea, más que pensar sobre los efectos que produce sobre el lector, pensar desde qué efectos busca perseguir el texto, a través de qué narrativas. Estamos usando una primera persona plural, estamos utilizando una metanarración, estamos construyendo personajes que tienen ciertas características que buscan una cierta identificación con el lector, la busca, que la encuentre o no la encuentre, eso ya es más difícil, pero desde los estudios literarios lo que es más productivo es tratar de detectar, o sea, cuáles son estas estrategias y tratar de ponerlas en servicio de la trama, de ponerlas en servicio de una ideología literaria y de una ideología política también, y ver qué efectos puede llegar a construir. Para eso ayuda muchísimo el lugar en el que el canon ubica una novela, ¿no? Y en fin, es todo un circuito que está súper entremezclado, y es verdad que cuando estamos en un espacio de ciencias sociales es muy difícil llegar a un dato cuantitativo, decir, no, mira, el texto consigue esto. No, de hecho, Sebastián Faber en un artículo criticaba mucho que en cuanto a las novelas de la memoria se estuviera haciendo el salto cuantitativo de que si hay novelas de la memoria significa que hay un cambio social, ¿no? No, porque esas o que esas novelas pueden tener efecto a nivel social. Vamos a ver, no somos sociólogos, o sea, nosotros no nos dedicamos a estudiar, ni siquiera si estudiásemos el mercado, las ventas o qué sé yo, ¿cómo podemos decir de qué manera están influyendo realmente? Lo que podemos decir es cómo se construye efectivamente, como señala Violeta, el texto literario para que tenga un determinado efecto en los lectores. Y eso sí se puede demostrar en base al propio texto, argumentándolo sobre el propio texto, ojo, y siempre alguien puede decir, pues yo no estoy de acuerdo. Pero a mí no me parece. Aquí es donde yo creo que sí que es fundamental un poco tratar de desdibujar esta línea tan divisoria entre la literatura y otras disciplinas, que tiene que ver con pensar la literatura como un agente productor de imaginaciones sociales, ¿no? Claro. No es una cosa, bueno, le podemos dar la vuelta, o sea, como que nosotros mismos desde los estudios literarios podemos tratar un poco de reubicar la literatura, porque es espacio fronterizo que muchas veces lo asumimos como no como una condena, pero sí como un punto de partida de fragilidad, precisamente permite tender puentes con otras disciplinas, y yo creo que es para mí los textos de Grandes son síntoma de algo, que era lo que te comentaba. O sea, a mí me interesan como un síntoma de algo que ocurre a nivel social y que es un ejemplo, por supuesto, de muchos otros. O sea, es un ejemplo más entre todo el campo literario, que es muy amplio, pero a mí me llama la atención, y también le comentaba a Violeta, que yo no era consciente hasta qué punto ella es popular en España, porque yo vivo fuera. Entonces me ha sorprendido hasta qué punto la leen, la compran, la adoran, o sea, y en este sentido me ha sorprendido mucho, y también creo que quizá tiene más influencia de la que yo pensaba en un principio, ¿no? Porque es mediática, ¿no? Quiero decir, está en la radio, Entonces a lo mejor podríamos pensar, poniéndonos en abogado del diablo, que en realidad no incomoda nada, y que en realidad lo que hace es reproducir la doxa, que al menos está vigente en este momento, o la que le
gusta a una gran parte. Porque también podría... Ahora me replanteo Shiraz a mí misma la intención pedagógica que tiene la literatura, y es lo que ella está diciendo en esta de la posibilidad de provocar extrañamiento, si ya no lo podemos medir. Es cierto que está muy cuestionado desde ya no se cree más en la aguja hipodérmica, aunque uno cuando ve la sociedad como actúa realmente decís, vuelve a la teoría de la aguja hipodérmica, que la gente... Pero en realidad ya está muy cuestionada, y es verdad que si a mí me produce, o sea, ahí no me identifico con el texto, o sea, por mi memoria selectiva, mi percepción selectiva, directamente el texto no lo compro, y es verdad, qué posibilidades tiene. Pero ahora cuando veo que le dieron un premio y que fue tan querida, y que este año dieron un premio a otra y que no, y que vos me decís que reproduce la idea de los dos bandos, y acá estamos intentando hacer una política de memoria que supere, yo ya me vivo acá hace 2 semanas que Paco, lo has hecho muy bien. No, pero superar esta idea de dos bandos, entonces me pregunto hasta qué punto realmente incomoda, porque quizás su discurso, si bien reproduce lo que estamos dispuestos a leer y escuchar la mayoría de las personas. Es que yo creo que lo que pasa con Pena Grandes es que para la izquierda política es muy cómoda, y la derecha política entiende que cuando la izquierda política está en el poder, los premios se dan por ese lado, ¿no? Entonces como que lo asumen como, vale, pues le tocaba, ¿no? Ya cuando estemos nosotros le vamos a Trapillos, le damos a otros autores que son más de otra cuerda, ¿no? O sea, el Premio Nacional de Narrativa evidentemente es un premio político, o sea, dependiendo de quién esté en el gobierno, se da a una persona u otra, o sea, está muy sujeto a lo que, o sea, es del ministerio, o sea, me parece recordar que Javier Marías lo rechazó precisamente porque tenía connotaciones políticas que no quería asumir, ¿no? Y entonces no lo recogió y tal, o sea que también es un premio un poco específico el Premio Nacional de Narrativa. Pero es verdad que quizás sería interesante ver la trayectoria de Almudena Grandes en el propio campo literario, dentro del campo cultural como también campo político, y justamente pues su trayectoria con respecto pues al PSOE o a la izquierda de la ceja cultural, o cómo se ha movido con determinados discursos, porque es verdad que es una persona pues muy, pues es que hasta se la puede decir pues como una roja toda la vida, o sea, como que porque es que es verdad que claro, o sea, no sé, o sea, pues eso, la leen mis padres, pues progres, pues de la CT, es verdad, pero progres, y como con respecto al marco de derechos humanos o a la caída del muro de Berlín o a determinadas cosas, creo que nos ha hecho una relación, por ejemplo, con el marco de derechos humanos que, por ejemplo, mis padres no tienen. Entonces, bueno, sí que creo que hay una referencia con respecto al hábitus de las... Podemos hablar hasta del Estado y del monopolio de la violencia y de cómo esa violencia se pone en acto, dependiendo de la generación, de si has nacido en el 40 o por ejemplo, si has militado en el tardofranquismo en el 60, o si has vivido el antibilateralismo en los 80 y el pacifismo, y qué relación con la represión del Estado va a haber ahí, y luego también en relación a qué discursos diferentes en la escena, bueno, sí, qué tipo de discursos estaban accesibles en tu socialización. Tampoco me quiero poner accesible porque entonces parece que soy aquí el típico odioso de la elección racional, o sea, no entendamos un actor que va eligiendo en un mercado sus cosas, ¿no? No es eso. ¿A qué has estado expuesta más bien, no? Sí, y creo que, por ejemplo, en ese sentido, todo el tema de lo transnacional es importante. A lo mejor lo estoy sobrevalorando porque pienso en mi generación. Pero incluso también la pregunta que yo me hago es una de las preguntas también en un sentido más amplio, si el hábitus también es diferente, que lo es seguro, en distintas regiones de España. Porque yo creo que la memoria se entiende de manera totalmente diferente en Galicia, que en Andalucía, que en Madrid, que en Cataluña. O sea, es decir, que los discursos, yo hablo desde los discursos, pero incluso del hábitus, la doxa, tal y como está planteada en distintos lugares, también está generando un hábitus que es diferente. Y, por ejemplo, eso lo descubrí cuando me fui al extranjero, ¿no? Y de repente digo, hay un montón de cosas que me parecían obvias que no lo son. Y cuando me pongo en contacto con gente que viene de otros lugares y que tienen un hábitus completamente diferente, y entonces resulta que lo que era obvio, ¿no? según el principio del hábitus, deja de serlo cuando entras en contacto con gentes de otras regiones de España, por ejemplo, tan sencillo como eso, ¿no? O sea que es bastante complicado el tema.
O sea que lo dejo fuera del libro, ¿no? Yo quería preguntar a Lorraine, que también hace crítica literaria, pero está en el ámbito anglosajón. Sí, eso sí, gracias por tu intervención tan interesante, ¿no? Tú te referiste a los personajes muy rígidos, ¿no? El republicano, el bueno republicano y la falangista mala, ¿no? Pero ¿no crees que Grandes llega a humanizar al perpetrador en muchas de sus novelas, ¿no? El lector de Julio Verne. He estado hablando un poco con Violeta antes de Ya estamos con el tema perpetrador. porque claro, hemos hablado un poco de ello. Estoy concentrándome en el tema del perpetrador, entonces viene a la mente, ¿no? También hubo una discusión bastante interesante, se generó una discusión bastante interesante justo un año, en noviembre de 2018, en Gante, que era la posguerra en el retrovisor, se llamaba el Congreso, y estaba David Becerra, y entonces hubo una discusión bastante viva porque él planteaba precisamente esta idea del nuevo humanismo, ¿no? Que en la literatura española contemporánea hay esta tendencia a presentar al perpetrador siempre como de una manera muy bondadosa, donde hay que entender sus dudas, y, ¿no? Pero yo no estaba de acuerdo con él, es decir, yo no creo que en el caso de los episodios de Una guerra interminable se represente de una manera tan amable al perpetrador. Yo creo que es más bien hay dos perpetradores, por lo que hasta ahora me ha venido en mente, yo creo que solo hay dos de momento. En los episodios que serían, en el lector de Julio Verne, es el padre de Nino, del niño protagonista, que es guardia civil, ¿no? Claro, y entonces yo creo que lo que hace Grandes es, a través de esa figura del perpetrador, dar un panorama social de cómo funcionaba la represión franquista, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo con que lo humanice para decir... yo creo que es simplista decir que solo que lo humaniza y que de esa forma está creando un texto literario que es apolítico, o que está despolitizado, mejor dicho. No estoy de acuerdo con esta idea, pero yo creo que todo lo contrario, que lo que hace a través de esa figura es mostrar cómo la represión era omnipresente y tenía múltiples brazos, entonces escapar de ella es que era muy difícil, y eso que sus personajes precisamente lo que hacen es salir del círculo vicioso de no hay salida. Y luego el otro perpetrador está en Las tres bodas de Manolita, que es Roberto Conesa, que termina siendo, el famoso Roberto Conesa, termina siendo un policía de la Brigada Político-Social. Entonces, en mi opinión, es el modelo típico, la figura típica del traidor, y el traidor además, consigue acercarse al personaje de manera que también se muestre lados humanos del personaje y tal, pero en ningún momento tengo la impresión de que la lectora vaya a dejar de condenarlo moralmente. No despierta ese tipo de dudas éticas en la lectora, ¿no? Que diga, ay, es que pobrecito, ¿no? A lo mejor es que no le quedaba otra. No, o sea, en el caso de Lorejas, desde luego, no hay piedad de ningún tipo. Incluso... Hay otro, en Los pacientes del Dr. García está Adrián Gallardo, que es el boxeador, que acaba la Adrián Gallardo Ortega, el boxeador, ¿no? Que justamente ahí, más que humanización, yo diría que hay como una simplificación, y es un personaje así medio totaco, ¿no? Así como un boxeador que no tiene muchas luces, que... Pero yo creo que, ves que aquí Adrián sí que hay mucha más empatía, ¿no? Que es un buen chico, ¿no? Es un buen chico, es que el chico es simple, no pensarnos lo que se le da mejor. O sea, no hay agencia, desde luego no hay agencia en la elección de esa figura del perpetrador, eso es verdad. O sea, como no hay un convencimiento ideológico, así como retrata jerarcas nazis, sí, con todo su aparato de... Pero no hay... O sea, yo no o en el caso de Lorejas, que también, bueno, no lo explica tanto desde lo político como desde esta carga moral negativa, es que es una figura oscura desde el primer momento que aparece, o sea, y en el caso de Adrián yo creo que sí que sería una figura más ambigua, ¿no? Sí, parece que sufre de remordimientos, ¿no? Sí, o de algún tipo de estrés postraumático, ¿no? En Berlín también, cuando él llega
a matar a su antiguo rival, ¿no? El otro boxeador. Y entonces a lo mejor es una figura simple pero más complejo del padre de Nino, por ejemplo, la Guardia Civil en el lector de Julio Verne. Pero no sé, para mí que cuando ella explica los motivos del perpetrador y eso, para mí eso mitiga hasta cierto punto a sus atrocidades, ¿no? Que llegamos a entender al perpetrador como una figura motivada por decisiones obligatorias, por la infelicidad, por la obligación de proteger a la familia. Y creo que yo personalmente no la considero como una autora tan sectaria como todo el mundo dice. Es simplemente esa faceta que me hace repensar esas críticas. La figura del perpetrador como mucho más ambigua, sí. Y que también en ese caso cuestionaría esta idea de que hay buenos y malos, ¿no? Sí. En la representación de las violencias. Sí, yo creo que sí, que es mucho más matizado lo que pensamos. Y también Por lo general la gente la descredita como la escritora roja, que yo se lo he dicho a mucha gente y me dice que ella es más roja, ¿no? Pero es decir que también me interesa esto que dices de que no llegas a perdonar a uno de estos personajes, y me pregunto también si puedes humanizar sin perdonar, o sea que puedas entender a un personaje sin llegar a exculpar lo que ha hecho, porque en el mundo jurídico también se habla mucho de a quién le toca perdonar. O sea, si le pertenece solo a las víctimas el derecho de perdonar a alguien culpable, o si se puede hacer a nivel de sociedad a lo largo, y quién decide, o sea, en estas cuestiones de como la amnistía, por ejemplo, como quién puede otorgarle la amnistía a ciertos culpables y en qué condiciones, pero también como que si existe la posibilidad de poder entender a alguien, un perpetrador, pero a la vez sin llegar a perdonarlo. O sea, yo creo que el caso de Adrián precisamente sería para mí mucho más ambiguo que el caso de Orejas, por ejemplo, que está representado desde el principio como una figura muy oscura y tal, ¿no? Sin embargo, Adrián es como un pobre hombre, que al final como que se ve ahí, que tampoco tiene muchas luces, y en ese sentido yo creo que encaja más con esta idea que dices tú, ¿no? Que te despierta. Me acuerdo que una estudiante mía, cuando terminó la clase con la que hablábamos de esta novela, me decía, es que madre mía, pobrecito, lo he pasado fatal leyendo. O sea, tiene esta carga. Claro, es cómo presenta el texto al personaje, ¿no? Si despierta la empatía en quien está leyendo o no. Y es evidente que en el caso de Adrián es una cosa mucho más ambigua, porque no deja de ser un criminal de guerra, pero está contada desde su perspectiva, aunque es desde la voz omnisciente que se identifica con él. Y sí que efectivamente en ese caso, por lo menos como mínimo tendrán dudas de le perdonaría o no, porque es que hasta qué punto, si es que le ha tocado estar ahí y le ha tocado hacer esto, y hay una escena que supongo que recordarás, que cuando van a hacer la matanza de judíos, ¿no? les dan la orden de que tienen que matarlos, y uno de los soldados alemanes que están allí se niega a hacerlo por principios éticos, y entonces claro, le pegan un tiro. Entonces dices, tiene opción de elegir, porque sabe que si se niega le va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Pero claro, nadie le había obligado a ir a la División Azul. Eso también es verdad, ¿no? Entonces yo creo que sí que es un personaje mucho más ambiguo. Y claro, cuando hablamos de los dos bandos, claro, hablamos también del panorama de las novelas, ¿vale? Claro, luego los personajes tienen bastante desarrollo psicológico, no son figuras planas en ese sentido, pero los dos bandos, como retrato de grupo, colectivo, digamos, sí que están fuertemente cargados desde el punto de vista moral, por lo menos yo lo percibo así. Pero claro, son novelas muy ambiciosas porque quieren presentar todo un abanico social,
Entonces hay muchísimos personajes, los protagonistas son muchos, pero secundarios hay más todavía, con lo cual, pues por supuesto hay muchos matices, ¿no? Pero que en líneas generales sí que es verdad que la foto, el retrato de grupo, digamos, que sí que da esta impresión, y yo creo que es lo que busca también dar, ¿no? Bueno, son las 7:05, no sé si... Pues ya nos toca. Nos toca ya recogernos. Bueno, Pues Sí, pues, muchas gracias por la gracias. presencia.